En materia de derechos humanos, Asia todavía no posee un convenio específico que regule los derechos humanos, digamos. Todavía carecen de un sistema de protección a los derechos humanos, como sí lo tiene Europa, como sí lo tiene África y América también en nuestro caso. Eh, el punto central por el cual no tienen un convenio específico, un sistema, digamos, de protección, son por muchas razones. Según algunos estudiosos que estudian el tema, digamos, además de la poca información que existe sobre el tema en cuanto a derechos humanos, la poca jurisprudencia que hay, establecen algunas causas, digamos, por las cuales no poseen el convenio. Algunas de las cuales son, por ejemplo, la carencia política de los jefes de Estado de algunos países que conforman parte de la región, digamos, de Asia. Además, la vastedad del territorio, la dimensión territorial, que son territorios muy grandes y aparte con muchas diferencias existentes en lo económico, en lo social, en lo cultural, en el idioma. Hasta hay disputas territoriales hoy por hoy en dicho continente, digamos. Y además hay una idea, digamos, anticuada, por decirlo así, en cuanto a la noción de la soberanía, qué significa para ellos la soberanía. Es como que entorpece un convenio regional en cuanto a derechos humanos, entorpece, digamos, la soberanía de los estados. Es como que estarían perdiendo la soberanía y cediendo soberanía a ese convenio, por decirlo así. Además, hay como una preeminencia a desarrollar la parte económica y social antes que los derechos civiles antes que los derechos civiles y políticos, digamos. Para ellos hay algo superior a los derechos humanos, que es el desarrollo económico, y consideran que los derechos humanos son una creación del occidente más que nada, y que ellos tienen cosas mejores que considerar a los derechos humanos como parte fundamental, digamos, en la existencia de la sociedad. Pero aún así hubo intentos por desarrollar algunos sistemas de protección de derechos humanos en dicho continente, los cuales voy a citar algunos, los más importantes, digamos. Por ejemplo, tenemos la Declaración de Bangkok del 27 de marzo de 1993, en donde 110 organizaciones se juntaron de la sociedad civil se pugnaron por la vigencia de los derechos humanos, digamos, universalmente reconocidos, los derechos civiles y políticos, y por la abolición de las prácticas culturales que hasta hoy día se practican en dicho continente. Después tenemos el seminario de Teherán, realizado bajo los auspicios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 1998. Establecieron algunos objetivos también, por ejemplo, como realizar planes de acción nacional de derechos humanos, creación a nivel nacional de instituciones de protección de derechos humanos, realización de los derechos humanos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales, pero no llegó a concretarse tampoco. Después hubo otra iniciativa que fue la Carta Asiática de los Derechos Humanos de 1998 también. Después hubo la última, digamos, iniciativa y la más importante de todas para mí es la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiática. Es la primera vez, digamos, que han elaborado y aprobado una declaración de los derechos humanos proveniente del más alto nivel, digamos, proveniente de los estados directamente, los estados parte de esta asociación de las Naciones Unidas. Es la primera vez que hacen un intento, digamos, de elaborar una carta a los derechos humanos. En este sentido, la declaración ha estado sujeta también a muchas críticas por no cumplir con los mínimos esenciales para la protección universalmente de los derechos humanos. Pero se debe señalar que es el primer intento, dice, los países asiáticos por tener una carta de derechos humanos salida del más alto nivel, en este caso, salida de los estados directamente, no por las asociaciones civiles como normalmente fueron las anteriores, las que había mencionado. Después tenemos también por último la Liga de los Árabes, que ha realizado esfuerzos de protección de los derechos humanos, el primero en 1994 y después un segundo en el 2004. Y establecieron varios intentos, digamos, varios objetivos a lograr, como derechos individuales, reglas judiciales, derechos políticos y civiles, derechos económicos, sociales y culturales. Establece un comité de expertos firmado por 7 personalidades, pero hubo una falta de control y formación que tampoco llegó a buen puerto, digamos, no llegó a concluirse. Y, y nada, para decir en forma general, así muy por arriba, hay un informe de Amnistía Internacional en el 2008 que establece variadas violaciones de los derechos humanos. En China, por ejemplo, existía muchos delitos no violentos que eran castigados con la pena de muerte. Eh,
dichas condenas no solo eran un tema local, también en la región asiática los delitos relacionados con droga eran la mayor causa de penas de muerte. Después teníamos en India, existían dificultades asociadas a la discriminación étnica, discriminaban mucho a la población étnica del país, donde una de las poblaciones más marginadas era la de los adivasis, dice acá, habitantes del estado de Chhattisgarh, quienes fueron los más afectados por las luchas entre las milicias maoístas y militares respaldadas que ocasionaron unas 50.000 muertes. Además, en Japón, según Amnistía Internacional, uno de los asuntos más importantes a resolver es el de la ausencia de respuesta y reparación por parte de los estados, digamos, del gobierno japonés en este caso, para todas aquellas víctimas de los sistemas de esclavitud sexual sufridas en la Segunda Guerra Mundial. Después en Corea del Sur también, uno de los asuntos que el informe destacó fue el problema de los migrantes irregulares estimados en 230.000 en 2007, por ejemplo, quienes fueron apresados sin la necesidad de que los policías consigan órdenes judiciales. Después también tenemos otro informe del 2015, en este caso más actual, de la Amnistía Internacional, y muestra un poco la evolución de los derechos humanos, que continúan más o menos lo mismo que el 2007. También tenemos un informe del ACNUR, por ejemplo, que documentó los problemas que padecen estas personas sin hogar y a veces sin estado en la región de Asia, que hay un montón de personas desplazadas internamente dentro de la región asiática, ya sea nacionales del país o inmigrantes en este caso. Después hay un estudio de la ONU denominado Mujeres en 2013, que abarcó 10.000 hombres en Asia y el Pacífico. Concluyó que casi la mitad de los encuestados admitió haber abusado física o psíquicamente de su pareja, para llegar a entender un poco la mentalidad todavía que existe y que preexiste en ese continente. Y además, según el Fondo de Población de Naciones Unidas, el 40% de las niñas en el sur de Asia, por ejemplo, podrían contraer matrimonio antes de cumplir la mayoría de edad. La prevalencia más alta es en Bangladesh, por ejemplo, hay un 66%, seguido por India un 47%, un Nepal 41% y Afganistán por 39%. Y hay una responsabilidad internacional ahí muy marcada, digamos, que en algún momento tendríamos que hacer alguna puja o insistir, digamos, a través de los distintos mecanismos que tenemos para lograr que en dicho continente respeten los derechos humanos, los estados respeten más los derechos humanos, que hasta hoy día se nota la falta de interés político más que nada para tomar cartas en el asunto. Y después, para culminar con esto, digamos, la conclusión a que he llegado en este trabajo es que podemos corroborar que el continente asiático presenta una característica muy peculiar. Digamos, por un lado, tiene un avance muy significativo en cuanto a lo económico. En 50 años, por ejemplo, la ASEAN logró avances muy significativos, lográndose posicionar como una de las 5, 6, 7 economías del mundo, digamos, y con una proyección para ser una de las cuartas economías del mundo. Así que es algo muy ejemplar, digamos, a tenerlo en cuenta y a seguir como un ejemplo. Después, por otro lado, en contraste a ese crecimiento, digamos, en lo económico, en lo social, como sociedad, digamos, tenemos que Asia también es el continente con la mayor desigualdad en cuanto a los derechos humanos de las personas. Se ha demostrado que el crecimiento económico no va de la mano con el respeto a los derechos humanos por todas las múltiples violaciones que se han llevado a cabo durante todo este tiempo, en estas últimas décadas, y no han parado, digamos, hoy por hoy. Los países de la región difieren en su definición de derechos humanos. Las diferencias se centran en la importancia relevante de los derechos individuales versus los derechos de la sociedad en general, digamos. Para ellos es más importante los derechos de la sociedad en conjunto, el crecimiento económico de la sociedad, que los derechos individuales de las personas. Y como que tienen una visión diferente de lo que son derechos humanos, digamos. Y para concluir con esto, es indispensable que haya una continua presión pública, como bien dije, para que sean tomadas medidas sustantivas contra países que cometen violaciones a los derechos humanos. Los esfuerzos deben encaminarse a educar a la sociedad acerca de los méritos de un acercamiento de no confrontación. Asimismo, deben ser asesorados e informados acerca de qué acciones están siendo tomadas. Y bueno, es todo.